Bueno, muchachos, buenos días de nuevo. Buenos días, Profesor Listo. Néstor, buenas. profe. Buenos Bueno, días. muchachos, ahora sí, gracias por la espera. Vamos a iniciar entonces. Eh, en AC hemos visto dos temáticas introductorias. Hemos visto valores característicos de las señales AC, ¿sí? Que vimos pues que una señal AC es más compleja que una señal DC, porque pues tiene muchos parámetros, tiene voltaje pico, bueno, tiene valor pico a pico, valor RMS, tiene el pico que es la misma amplitud o el mismo valor máximo, tiene frecuencia, tiene periodo, tiene fase. Entonces tienen una característica de características. Después de valores característicos, ¿qué vimos? Que en circuitos AC ya no manejamos un solo componente como lo veíamos antes, que antes solamente teníamos resistencias. Ahora tenemos resistencias, tenemos inductancias y tenemos capacitancias, en donde la resistencia pues se puede calcular de una manera, digamos que más específica si conocemos el material del elemento y su geometría. Entonces con eso hallamos la resistividad del material. Si es un capacitor, entonces vemos que un capacitor no solo tiene capacitancia, que es su valor intrínseco, sino que si trabaja en condiciones de AC, pues tiene una reactancia capacitiva, que es como una, y sus unidades son los ohmios, o sea que es algo como que se opone al paso de la corriente. Y si es un inductor, no solamente tiene la inductancia, cuyas unidades son los henrios, sino que también tiene una reactancia, se llama reactancia inductiva, que es también su oposición al paso de la corriente, también en ohmios. Y que si tenemos un circuito con resistencias y capacitores o con inductancia, perdón, con resistencias y capacitores o con resistencias e inductancias, tenemos una nueva medida, un nuevo parámetro que se llama impedancia, que sus unidades también son los ohmios, y que es la sumatoria o la raíz cuadrada de la resistencia al cuadrado más la reactancia capacitiva o inductiva al cuadrado. Luego, en la siguiente clase vamos a ver qué pasa, o en clases posteriores vamos a ver qué pasa cuando ya tenemos varias capacitancias y varias inductancias y también resistencias, que ahí es cuando tenemos pues elementos, circuitos RLC, y tenemos suma de diferentes elementos, en serie o en paralelo. Ahora es necesario que veamos también en AC que hay diferentes tipos de potencias. En AC, en DC teníamos una única potencia, que ¿cómo hallábamos la potencia en DC? Lo hacíamos mediante la ley de Watt, que potencia la calculábamos como voltaje por corriente, y ya, no más. Y no nos preocupábamos por analizar si era una potencia de pérdidas o no, porque siempre era Profe, la misma. discúlpeme. Señor, Romero, ¿sería tan amable de apagar el micrófono? Oh, es que me confundí un toque. Oh. yo lo Gracias. apago. Gracias. Listo. Listo, correcto. Vamos entonces acá a continuar. Entonces en DC teníamos una única potencia y no nos preocupamos por analizarla. Acá tenemos varias potencias. Unas son positivas no, unas aportan y las otras quitan. Lo que pasa es que no puedo decir que unas son positivas y otras negativas porque pronto lo toman como un signo, sino que hay unas que son de beneficio y otras que son perjudiciales, más bien. Vamos a analizarlo con, espera, yo miro una cosa, si estoy grabando, sí estoy grabando. Vamos a analizarlo con esta imagen. Esto es un vaso de cerveza. Entonces, cuando a usted le sirven un vaso de cerveza, dependiendo cómo se lo sirvan, usted puede tener una mayor cantidad de espuma o una menor cantidad de espuma. ¿Y a usted la espuma le sirve para algo? No, de hecho, cuando usted dice, o si usted dijera, véndame un vasado de cerveza, si se la sirven mal, a usted le pueden estar dando acá un poquitico de cerveza, de líquido, y todo esto es pura espuma. Entonces lo están tumbando.
y tiene el mismo basado completo. En potencias tenemos una potencia que equivale a todo el basado, es decir, que es una mentira, que a eso se llama potencia aparente. ¿Por qué es aparente? Porque es una mentira. Acá no todo es útil. Profe, ¿cómo así? O sea, es decir, que una potencia generalmente da un valor con un porcentaje de desperdicio. Sí, señor, vamos a llegar a un parámetro que es el porcentaje de desperdicio que se llama el factor de potencia. Pero acá no está indicado el factor de potencia, acá no está indicado el porcentaje de desperdicio. Aquí está indicado la cantidad de desperdicio. La cantidad de desperdicio es esta, la espuma, que se llama potencia reactiva. La potencia, entonces en una cerveza tenemos una espuma que es como unas pérdidas, son las pérdidas que a usted le sirven en la cerveza, a eso lo vamos a llamar como potencia reactiva y sus unidades son los voltioamperios reactivos. Tenemos otra potencia que equivale al líquido como tal, que eso sí es útil para usted, el líquido. Esa potencia se llama la potencia activa y las unidades son los vatios. Y tenemos la sumatoria de las dos potencias, la activa, que es la potencia útil, más la reactiva, la potencia reactiva, que es la potencia, digamos que, de pérdidas, y la sumatoria de la potencia activa más la potencia reactiva se llama la potencia aparente. Y las unidades de la potencia aparente son los voltioamperios. Entonces ya tenemos tres tipos de potencia en AC. Potencia activa, que es la que útil, potencia reactiva, que es las pérdidas, y la potencia aparente, que es la suma de todo, la suma de las dos. Y todas tres potencias tienen unidades distintas. Las unidades de la potencia activa son los vatios, las unidades de la potencia reactiva son los voltioamperios reactivos y las unidades de la potencia aparente son los voltioamperios. Listo. Hasta ahí tienen de pronto, no hemos avanzado mucho, pero en este momento lo importante es que se mentalicen, es que ya no tenemos una potencia, sino que tenemos tres tipos de potencias. Una que es útil, otra que son pérdidas, y la otra que es la suma de las útiles más las pérdidas. Eso es como las tres potencias que tenemos. Esto es a nivel conceptual. Ahora vamos a hacer un análisis matemático de cada una de las potencias. Entonces empecemos con la potencia activa. El símbolo de la potencia activa es la letra P. Y acá hay una definición de qué es la potencia activa. Entonces vamos a entender la potencia activa como la potencia de trabajo útil. O sea, no son las pérdidas, como en la cerveza, la parte líquida, aquí es nuestra potencia útil, que como la vemos reflejada en el mundo práctico, es lo que se observa cuando funciona un equipo. Si es un motor, entonces es la energía de rotación. La potencia o la energía de rotación, esa es nuestra potencia activa. Si es un bombillo, una lámpara, entonces hablamos de la potencia de iluminación. Si es una resistencia térmica, entonces hablamos de el poder de calefacción o calorífico. Eso es como, o esa es la forma como se expresa la potencia activa. Obviamente sus unidades son los vatios, pero hace referencia a la variable útil del elemento. Por decir algo, cuando ustedes compran un bombillo, ¿cuál es la medida con la que ustedes compran un bombillo? Los vatios, ¿cierto? Sí, cantidad de vatios. Sí. 12, 9, no. De los LED, entonces ya uno dice, véndame un bombillo LED de 9 vatios, de 12, de 15. Entonces, ahí está haciendo referencia a vatios, que es la potencia activa, y como es un elemento que genera luz, entonces está haciendo referencia a la potencia que se convierte en iluminación, en una variable útil para el usuario. Si ustedes compran un motor,
Entonces, cuando uno va a comprar un motor eléctrico, uno dice, ah, véndame un motor de medio caballo, de 1 caballo, de 2 caballos. Pues es una variable muy popular en motores, aunque también Profe, se dicen vatios, pero hay un factor de conversión muy sencillito de vatios a caballos de fuerza. Señor. ¿a qué equivale o sea, un caballo de fuerzas en miles, o qué, 1000, 2000, 10.000? No, eso hay un factor de conversión. Eso es eso es muy sencillito. Es como pasar de litros a pulgadas cúbicas, o sea, es una divisioncita. En este momento no lo tengo presente cuántos vatios equivale un caballo. Ah, Eh, bueno, señor. Creo que son menos de 1000 vatios, pero eso es una cosa así, una regla muy sencillita, ¿sí? Sí, señor. Y si usted está hablando de una resistencia térmica, por ejemplo, cuando usted va a comprar una ducha eléctrica, la ducha para calentar el agua para uno bañarse, pues cuando uno va y mira diferentes duchas eléctricas, pues un parámetro es la estética. Pero cuando uno quiere mirar a ver qué tanto calienta, uno mira la potencia en vatios. Entonces dice, ah, esta ducha es de 40 vatios, esta ducha es de 30 vatios. Y es el poder calorífico. Ahí está haciendo referencia al poder calorífico del elemento. Entonces, la potencia activa con letra P y con unidades en vatios hace referencia a la potencia de trabajo útil que uno observa en el equipo. Conceptualmente hablando, es eso. Matemáticamente, ¿cómo la calculo? Como la resistencia del dispositivo multiplicado por la corriente RMS, que ustedes ya vieron qué es la corriente RMS, que es un valor constante en el tiempo. Es diferente a la corriente instantánea que varía en el tiempo, cero, máxima, negativa, positiva. La RMS es constante en el tiempo, que es 1/raíz de 2, el valor máximo. Entonces, se puede calcular la potencia activa como la resistencia por la corriente RMS al cuadrado, o como el voltaje aplicado al elemento. Esto también es voltaje RMS por la corriente RMS por el coseno de el ángulo de fase entre el voltaje y la corriente. Entonces, por eso tuvimos que analizar primero los valores característicos de las señales alternas, porque ustedes ya saben qué son los RMS y ya saben que entre el voltaje y la corriente se puede presentar un ángulo de fase, que es el desplazamiento o el corrimiento que hay entre dos señales. En este caso, es el corrimiento que hay entre la señal de voltaje y la señal de corriente. Y ustedes recuerdan que, por ejemplo, en equipos, en circuitos puramente resistivos, no hay desfase entre el voltaje y la corriente. Pero en circuitos con condensadores, el voltaje se atrasa con respecto a la corriente. Y en circuitos con inductores, la corriente se atrasa con respecto al voltaje. Entonces, este ángulo es el ángulo de desfase entre el voltaje y la corriente. Entonces, uno puede calcular esta potencia con esta fórmula o con esta fórmula. Y esto es para hacer el análisis de cálculo o el cálculo matemático. Y si fuéramos a graficarlo como en un plano vectorial, la potencia activa es el cateto adyacente. Esta representación es importante porque con esto vamos a terminar. La potencia activa está en el cateto adyacente. Bien, esto es la potencia activa. Ahora miremos la potencia reactiva, que vimos acá que hay una potencia activa que es la útil, pero también tengo una espuma que se llama potencia reactiva, que son ¿qué? Las pérdidas. Entonces aquí, si analizamos la potencia reactiva, el símbolo de la potencia reactiva es Q, la letra Q. Y puede ser Q sub L o Q sub C. O sea, puede ser
potencia reactiva inductiva, si termina en C, o potencia reactiva capacitiva, si termina en C. L, inductiva si termina en L, o capacitiva si termina en C. De acuerdo al dibujito, a la imagen de la cerveza, la potencia reactiva es la espuma, que son unas pérdidas. Si a usted le sirven una cerveza con mucha espuma, usted está perdiendo plata, son pérdidas que usted tiene. Entonces, acá la potencia reactiva, como lo dijimos ahora, son las pérdidas. ¿Por qué se da esto? Porque por ejemplo, todos los transformadores que son embobinados o motores eléctricos que también son embobinados, consumen potencia reactiva internamente. Las pérdidas, cuando usted habla de que hay un equipo con pérdidas, es que internamente se está quedando parte de la potencia que usted quisiera que se transformara en movimiento. Usted alimenta un motor y usted quisiera que toda esa energía con lo que lo está alimentando se le convirtiera en movimiento de rotación. Pero resulta que no, que usted lo alimenta con mucho y genera un movimiento de rotación poco. Es porque el motor tiene unas pérdidas. Las primeras y las que uno observa a simple vista son las pérdidas por fricción. Fricción de los rodamientos, fricción de un poco de elementos que tiene el motor en su construcción mecánica. Eso frena el motor y eso son pérdidas. Y hay otro tipo de pérdidas que son de carácter eléctrico, no mecánicas como la fricción, sino de carácter eléctrico, y es la potencia reactiva. Porque un transformador y un motor, ¿qué generan en sus embobinados? Generan un campo electromagnético. Y esos campos electromagnéticos necesitan o internamente consumen cierta cantidad de la potencia de alimentación para producir sus campos. Esos campos, recuerden que la energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Son los principios básicos de la conservación de la energía. Entonces, los campos del señor. También se encuentran valores negativos en los resultados. Luego vamos a mirar en qué momento expresamos la potencia reactiva como un valor negativo, pero sí. Ah, Sí ok. se da. Ok, Sí se da. gracias. Listo. Entonces, como los motores y los transformadores generan internamente unos campos electromagnéticos, esos campos electromagnéticos necesitan energía para ser creados. Esa energía se la autoconsume o la toma el mismo motor o el mismo embobinado de la alimentación. Y eso se llama la potencia reactiva, la que se queda internamente. ¿Qué pasa si estamos hablando de un motor o de un transformador? Pues estamos hablando de que hay una bobina. Entonces, esta potencia se llama la potencia reactiva inductiva. Y como estamos hablando de un inductor, entonces en ese caso hace que la corriente se retrase respecto al voltaje. Eso hacen los inductores, retrasar la corriente respecto al voltaje. Y entre mayor sea el retraso del voltaje y la corriente, mayor será la potencia reactiva. Y por ende menos eficiente será el equipo, porque más pérdidas hay. Esto es muy importante. Si ustedes tienen que un motor eléctrico desfasa mucho el voltaje con respecto a la corriente, es decir, si un motor eléctrico retrasa mucho la corriente con respecto al voltaje, la potencia reactiva se incrementa muchísimo. Y si en este gráfico la potencia reactiva se incrementa muchísimo, lo que usted tiene son muchas pérdidas. Eso es el problema. Entonces, una conclusión importante es que la potencia reactiva son las pérdidas y las pérdidas se aumentan en la medida en que aumente el desfase entre el voltaje y la corriente. ¿Y quién genera ese desfase? Los inductores. Lo generan por sí solo. Solo que tengan en cuenta que los inductores atrasan la corriente del voltaje y los capacitores atrasan el voltaje de la corriente. Entonces yo tengo un circuito también
con exceso de capacitancia, también estoy generando una reactancia, una potencia reactiva capacitiva, o sea, unas pérdidas. Bien, matemáticamente, ¿cómo se calcula la potencia reactiva? Ya sea Q sub L o Q sub C. Puede ser cualquiera de los dos, Q sub L o Q sub C, no importa. Se calcula como la reactancia inductiva o capacitiva, cualquiera de los dos, multiplicada por la corriente al cuadrado. La potencia activa era la resistencia por la corriente al cuadrado. La potencia reactiva es la reactancia por la corriente al cuadrado. O puede ser también el voltaje por la corriente, pero por el seno del ángulo de desfase. Del ángulo de desfase. Y Una pregunta. Señor. Si no hay desfase, entonces pues no hay pérdida. Sí, correcto. Esa es una de las conclusiones a las que vamos a llegar. Si aquí, ¿cuánto en esta? Cálculo de la potencia reactiva. ¿Cuánto es el seno de cero? Háganlo en sus calculadoras. ¿Seno de cero cuánto es? No es 1. Seno de cero, háganlo en sus calculadoras. Es 0. Cero. ¿Y cero multiplicado por cualquier cosa? 0. Cero. Entonces, si no hay desfase, si el desfase entre el voltaje y la corriente es cero, significa que la potencia reactiva matemáticamente le da cero. O en esta ecuación, si usted en un circuito, la reactancia inductiva o la reactancia capacitiva es cero, ¿cuánto le da esta multiplicación? Cero. Entonces, la potencia reactiva, que es la potencia de pérdida, le da cero. ¿Y cómo hace usted para que la capacitancia, la reactancia capacitiva o inductiva le dé cero? Pues en primera instancia, haciendo que no existan ni inductores ni capacitores. Ahí le da cero. Hay otras formas matemáticas que es con la frecuencia. Eso lo vamos a ver más adelante. Porque recuerden que la reactancia inductiva o la reactancia capacitiva está en términos de 2, en términos de pi, en términos de la inductancia o la capacitancia y en términos de la frecuencia. Y de todas esos que les nombré, la única variable o la única cosa que uno podría variar es o la inductancia y la capacitancia haciendo que sea cero, o sea, quitándolas del circuito, o haciendo que la frecuencia lo vuelva a cero. Y eso lo vamos a ver más adelante. Pero para responder a la pregunta que me hicieron, o la afirmación más bien que me hicieron ahorita al final, es cierto. Si no hay desfase, no hay pérdidas. Matemáticamente acá lo estamos viendo. Y ahorita lo vamos a ver gráficamente. Para eso vamos a construir el gráfico paso a paso. En la imagen anterior veíamos que la potencia activa en vatios estaba en el cateto adyacente. La potencia reactiva en voltioamperios reactivos, que son las unidades, se expresa en voltioamperios reactivos, var en minúscula, se expresa o se pone en el cateto opuesto. No en el adyacente, sino en el cateto opuesto. Bien, ahora miremos la otra potencia que nos hace falta. Se llama la potencia aparente, que es la sumatoria de la potencia activa más la potencia reactiva. O sea, la útil más las pérdidas da la aparente. La potencia aparente es la potencia total consumida. ¿Por qué se dice que es la potencia total consumida? Porque si usted alimenta un motor, el motor lo que hace es, coge parte de la potencia con la que lo alimenta, la utiliza para generar los campos electromagnéticos internos, o sea, se convierte en unas pérdidas. Y el resto de esa potencia la convierte en movimiento. Entonces, finalmente, la potencia total consumida será la sumatoria de lo que se queda internamente más lo que sale en movimiento, o sea, la potencia total consumida. ¿Cómo se calcula? De dos formas. Se puede calcular como el voltaje RMS por la corriente RMS, o se puede calcular como la impedancia multiplicado por la corriente RMS al cuadrado. Recuerden que la impedancia es una variable que está en ohmios
y que es la sumatoria o la raíz cuadrada de los componentes al cuadrado, o sea, la sumatoria vectorial de la resistencia y la reactancia. Bueno, y equivale a la suma de la potencia activa. Bueno, y conceptualmente recuerden que la potencia aparente es la suma de la potencia activa más la potencia reactiva de este gráfico. La potencia aparente es la sumatoria de la activa más la reactiva. Se expresa, sus unidades son los voltioamperios en mayúscula. Anteriormente eran voltioamperios reactivos en minúscula y los voltioamperios se escriben o se indican en mayúscula. Y se calcula de esta forma. Recordemos una cosita también antes. La potencia activa se calcula con la resistencia y la corriente al cuadrado. La potencia reactiva se calcula con la resistencia y la corriente al cuadrado. Y la potencia aparente se calcula con la impedancia, o sea, con la combinación de la resistencia y la reactancia, sea XC o XL. Se calcula la impedancia con la combinación de esas dos. Recuerden que esto es raíz cuadrada de los elementos al cuadrado. Lo que quiere decir es que es con la combinación de estos dos elementos. Y en un plano, en un diagrama vectorial, la potencia aparente se ubica en el cateto, perdón, en la hipotenusa y se expresa en voltioamperios. Entonces acá teníamos antes P, acá teníamos Q y acá tenemos ahora S. Y esta sí es la sumatoria de todo. ¿Qué observamos acá? Que para calcular la potencia aparente no necesitamos conocer el ángulo de desfase. O sea, si yo simplemente multiplico el voltaje que consume o el voltaje de alimentación de todo por la corriente que circula a través de la carga, con eso hallo es la potencia aparente en voltioamperios y no necesito el ángulo de fase. Miremos ahora aquí qué hay. ¿Qué nos falta del triangulito? Nos falta el ángulo. Este ángulo hemos dicho que es el ángulo de fase entre el voltaje y la corriente, el ángulo de desfase. Y si yo le saco el coseno a ese ángulo de desfase, lo que estoy obteniendo es el factor de potencia. Entonces, sea el factor de potencia el coseno del ángulo de desfase entre el voltaje y la corriente. Y ese término describe la cantidad de potencia eléctrica que se ha trabajado, que se ha convertido en trabajo útil. Por ejemplo, típicamente para motores normalmente tienen un factor de potencia del 0.75. ¿Qué significa el 0.75? Un factor de potencia de 0.75, que tiene una eficiencia del 75%. O sea, 75% se convierte en trabajo útil, como en movimiento de rotación, y un 25% son las pérdidas que se generan por las potencias reactivas o por las reactancias inductivas o reactancias capacitivas. Eso es el factor de potencia. Primero, piensen que el factor de potencia está entre 0 y 1. El factor de potencia nunca les va a dar por fuera de ese rango. Y si les llega a dar por fuera de este rango, está mal calculado. Siempre el factor de potencia es un número comprendido entre 0 y 1, donde 1 significa eficiencia del 100%. Y 0 significa una eficiencia del 0%. En este caso, si a uno le dice, no, tome para ese motor un factor de potencia típico del 0.75, significa que ese motor tiene una eficiencia del 75%. ¿Cómo se calcula el factor de potencia? Bueno, en motores viene tabulado. En motores tiene, en la placa, cuando son motores pues, de marca y el fabricante se toma el trabajo de indicar todas las especificaciones del motor, dice eso, coseno de teta, o coseno de phi, perdón, del ángulo phi igual a 0 punto algo.
Y entonces con eso ya uno lo interpreta. Ah, tiene una eficiencia del 75%. Pero si no está indicado y hay que calcularlo, ¿cómo lo calculamos? Pues se calcula como la resistencia sobre la impedancia, o se puede calcular como la potencia activa sobre la potencia aparente. Y da lo mismo. Estas son formas de calcularlo. Y el ángulo correspondiente al factor de potencia lo ponemos acá. ¿Cómo calculamos este ángulo? Pues el ángulo es igual al coseno inverso del valor indicado. Por ejemplo, si me dicen que tiene un factor de potencia de 75, de 0.75, entonces saco el coseno inverso de 0.75 y ahí me dice cuánto es el ángulo de desfase entre el voltaje y la corriente. Y ese es el ángulo que va acá en este punto del diagrama. Así se calcularía el ángulo de fase. Esto es ángulo de fase y coseno del ángulo de fase se llama factor de potencia. El factor de potencia es adimensional. Es adimensional. La resistencia en que se da en ohmios y la impedancia se da en ohmios. Entonces se cancela y el factor de potencia se da en adimensional, porque estamos hablando de un valor entre 0 y 1, valor decimal, y uno lo interpreta como un porcentaje de eficiencia. Entonces, para que nunca le van a poner unidades al factor de potencia. El ángulo, si tiene unidades, pues será en grados o puede estar en radianes. Bien, acá. Me adelanté y les expliqué esto. No, este ya es el análisis de todo. Ya tenemos el triángulo. Tenemos el ángulo de fase entre el voltaje y la corriente. Y tenemos la potencia activa en el cateto adyacente, tengo la potencia reactiva en el cateto opuesto y tengo la potencia aparente en la hipotenusa. Hagamos un análisis mental y gráfico de este triangulito. ¿Qué pasa cuando este ángulo, el ángulo de desfase entre el voltaje y la corriente, es 0? ¿Qué pasa con este triangulito si esto es 0? ¿Qué pasa con el cateto opuesto? Desaparece, porque es como si este triángulo se cerrara. Si este ángulo es 0, pues lo que va a tener es la hipotenusa encima del cateto adyacente. Y si estas dos líneas son paralelas, esta línea, este cateto, deja de existir. ¿Qué significa eso? Que si no hay desfase, o que si el desfase entre el voltaje y la corriente es 0, no hay potencia reactiva, o sea, no hay pérdidas, y toda la potencia y la potencia total de alimentación, que sería la potencia aparente, es igual a la potencia útil de trabajo, que es la potencia activa. Si no hay ángulo, no hay pérdidas, y si no hay pérdidas, toda la potencia de alimentación se convierte en potencia útil. Eso lo vemos acá de este gráfico. Lo viéramos matemáticamente, está acá. Si este ángulo es 0, ¿cuánto es coseno de 0? Da 1. Significa que la potencia activa se calcula como voltaje por corriente. Lo mismo que la potencia aparente se calcula como voltaje por corriente. Si el ángulo es 0. Y esta potencia, ¿en cuánto queda? Seno de 0 es 0. Y 0 por cualquier cosa da 0, o sea que con ángulo 0, esta potencia se vuelve también 0. Eso lo vimos de aquí. ¿Qué pasa si este ángulo ya no es 0, sino que este ángulo empieza a aumentar su valor? Vemos que si este ángulo empieza a aumentar el valor, este cateto, que es el cateto opuesto, empieza a aumentar, a aumentar, a aumentar. Eso significa que significa que entre más grande sea el ángulo de desfase entre el voltaje y la corriente, mayor será la potencia reactiva
significa que mayores pérdidas hay en mi sistema. Y finalmente, vectorial, si vamos a hacer suma de vectores, cabeza, cola, cabeza. La hipotenusa es igual a la suma de este más este. Y es lo que hemos visto. La potencia aparente es la sumatoria de la potencia activa más la potencia reactiva. Cola, cabeza, cabeza, cola, suma de vectores. Entonces, esa es otra conclusión que sacamos de este triángulo. Si en la medida en que aumente el ángulo de desfase, van a aumentar las pérdidas. Si esto disminuye, disminuyen las pérdidas, al punto en que si esto es cero, la potencia aparente es igual a la potencia reactiva y no hay pérdidas. Todo lo que se alimenta se convierte en trabajo útil. ¿Hasta ahí tienen alguna duda, muchachos? Profe, yo tengo una duda. Díganme. Eso también se puede, pues en vez del ángulo, se puede trabajar en función del tiempo. Ok. No, porque todas las fórmulas están indicadas en términos del ángulo, coseno del ángulo. Lo que uno puede hacer es expresar el ángulo en términos de grados o en términos de radianes, pero no en términos del tiempo, porque normalmente el desfase entre el voltaje y la corriente se expresa es en forma angular, no en forma temporal. Ah, listo, profe. Gracias. Listo. Vamos a mirar acá un ejemplo. A ver cómo nos va con el análisis de las potencias. Me dicen que hay una impedancia que tiene una resistencia de 300 ohmios. Entonces, yo tengo acá una impedancia donde tengo una resistencia de 300 ohmios. Y tengo una reactancia inductiva, o sea, tengo una reactancia inductiva igual a 400 ohmios. Y ese circuito lo sometemos a una tensión de 230 voltios a 60 Hz. Entonces vamos a dibujar acá el circuitico. Entonces tengo una fuente alterna, tengo acá una resistencia, tengo acá una reactancia inductiva, entonces eso es una bobina. El valor de esto son 300. El valor de esta, pero como XL, o sea, como reactancia inductiva son 400 ohmios. Y la fuente son 230 voltios a 50 Hz. Listo. Ese es el circuito que me están dando. Bien. Me dice que calcule la impedancia. Entonces, tengo que hallar el valor de la impedancia. Me dice que el valor de la intensidad, eso es la corriente. La tengo que hallar. Bueno, acá no me están indicando expresiones instantáneas ni nada de eso. Entonces, yo asumo que este voltaje de acá es RMS y yo asumo que esta corriente es también RMS. ¿Por qué lo asumo? Porque no me están indicando valores instantáneos, o sea, no me están diciendo que es una ecuación donde dada I igual a I máximo por coseno de 2pi tales. Entonces, como me están dando un valor, yo asumo que ese valor es RMS. Y me están preguntando por un valor. Entonces también ese valor es el RMS. De lo contrario me dirían, hay el valor instantáneo de la corriente cuando han transcurrido tantos milisegundos o para un alfa igual a tantos grados. Entonces en este caso es RMS. Me dicen que hay todas las potencias. Las potencias entonces tengo que hallar P, tengo que hallar Q, tengo que hallar S. ¿Cuál Q será? Pues como en este circuito hay un inductor, ¿por qué? Porque me dicen que es una reactancia inductiva, entonces esto es Q sub L. Y me dicen que haya el factor de potencia. Entonces tengo que hallar
Vamos a indicar el factor de potencia como Fp. Y que represente vectorialmente estas magnitudes, o sea, que dibuje el triángulo de potencias, con todo, incluso con el ángulo. Tengo que decir acá entonces cuánto vale S, cuánto vale Q sub L, cuánto vale P. O sea, lo tengo que expresar acá en un triangulito. Esto es lo que me está pidiendo el ejercicio, que haga este cálculo. Vamos a empezar a desarrollarlo. ¿Es claro lo que piden, lo que se pregunta? Muchachos. ¿Sí? Sí, Bien. sí. Porque si no entendemos lo que nos preguntan, pues arrancamos mal porque no sabemos ni qué vamos a hacer. Vamos a solucionar entonces este ejercicio. Bien. Tengo entonces, vamos a hallar primero la impedancia. Y tengo una resistencia y tengo una reactancia inductiva. La impedancia Z se calcula como la raíz cuadrada de R al cuadrado más la reactancia, en este caso inductiva, al cuadrado. Eso nos da entonces que 300 al cuadrado más 400 al cuadrado. Entonces, raíz cuadrada de 300 al cuadrado más 400 al cuadrado. Da 500. Listo. Entonces, acá tengo que la impedancia Rueda 500. es igual a 500 ohmios. Y con eso ya tengo el primer resultado. Ya tengo esta, 500 ohmios. Ahora me piden que calcule la corriente RMS. Entonces, ley de Ohm. La corriente RMS es igual a ¿qué? Al voltaje RMS. Bueno, esto es la Z total. Esto es una impedancia total. ¿Por qué una impedancia total? Porque yo acá tengo un circuito en serie donde tengo un valor, un elemento resistivo en ohmios, y acá tengo otro elemento también con una resistencia en ohmios. Entonces es como reducción de circuitos. Para yo sumar esta con esta, o al yo sumar esta con esta, lo que obtengo es un circuito equivalente en donde tengo la fuente alterna y tengo una impedancia total, donde la impedancia total es la sumatoria de la resistencia más la reactancia. Entonces, cuando yo tengo este circuito y por acá tengo una corriente RMS y acá tengo un voltaje RMS, la corriente, ¿cómo la calculo? Pues todo el voltaje está cayendo sobre la fuente, sobre la carga, perdón. Todo el voltaje de la fuente cae en la carga. Entonces puedo aplicar simplemente la ley de Ohm. La corriente RMS es igual al voltaje RMS sobre la impedancia total. Ojo que ya tengo que tener la impedancia total, porque si no lo hacen sobre la impedancia total, estarían ustedes hallando el voltaje, perdón, la corriente. Bueno, tendrían que hacer un divisor de voltaje primero. Tendrían que primero calcular el voltaje en esta para hacer el voltaje sobre R. O hallar el voltaje en esta para hacer el voltaje sobre XL. Pero como yo ya la sumé, puedo aplicar el voltaje a toda la suma. El voltaje a toda la suma. Nos dicen que la alimentación son 230 voltios. Entonces tengo 230 voltios RMS. Y lo divido sobre el 500 ohmios. Entonces acá tengo que la corriente RMS es igual a ¿cuánto? 460 miliamperios. 460 miliamperios. Y aquí tengo ya la segunda incógnita. Me preguntan que me piden que haya la potencia activa. Entonces la potencia activa se puede calcular de varias formas. La primera es el voltaje, ¿lo tengo? Sí, 230. La corriente la tengo, sí, me la acabo de dictar MAFE. Pero tengo el ángulo de fase, no lo tengo. Entonces por este lado no la va a calcular. Por este lado, ¿tengo la resistencia? Sí, vale 300.
Y tengo la corriente, me la acabo de dictar Mafe. Entonces la vamos a calcular en función de la corriente, que es el valor conocido. Entonces aquí la potencia será igual a la resistencia por la corriente RMS al cuadrado. La resistencia son 300 y lo multiplico por 460 milis. Entonces tengo que la potencia activa son 460 por 10 a la menos 3, por 300. Da 63.48. Profe, para encontrar esa resistencia, Me la dio el ejercicio. pero El digamos que ejercicio. hay dos resistencias en paralelo o en serie. Ajá, ahí es donde ahí es donde se pone buena la cosa. Eso lo vamos a ver próximamente. ¿Cómo resolver un circuito donde es mixto? O sea, puede ser en paralelo, puede ser serie y paralelo. Ajá. Entonces ahí tengo que empezar a sumar reactancias, resistencias, hasta obtener la impedancia total. Pero es impedancia, ¿no? Yo necesito montar en la fórmula. Bueno, no, impedancia para la corriente. Para la potencia es la resistencia. Claro, si tenemos un circuito entonces con varias resistencias, yo tengo que sumarlas todas para obtener RT, porque realmente sí, esta ecuación estaría en función de una R total. Profe, o sea que la Si usted resistencia tiene para... varias resistencias, ¿sobre cuál resistencia aplica la fórmula? No, realmente no se puede, pues no sería la forma. Hay que hallar la resistencia total sobre la corriente total. Para hallar la potencia total, la potencia activa total. Porque usted sí puede aplicar, digamos que en este circuito usted tenga varias resistencias, varias ramas. Pues usted conoce el valor de la resistencia y usted podría hallar la corriente que pasa por esa rama, la corriente que pasa por esa resistencia. Al usted aplicar esta fórmula, el valor de esa resistencia por la corriente que pasa a través de esa resistencia, lo que usted está hallando es la potencia activa de esa resistencia, no la potencia activa de todo el circuito. Y acá buscamos es hallar las potencias del circuito total. Edwin. Profe, y la corriente que está pasando por la bobina no es la misma que la que pasa por la resistencia. Claro, sí, correcto. Es la misma que hallamos, 460 miliamperios. Es la misma porque ya redujimos el circuito a una sola, bueno, empezando porque era un circuito en serie y ya sumamos hasta llegar a una sola impedancia. Profe, y si por ejemplo hay algún circuito en el que se dividen las corrientes, y entonces ¿cuál sería la corriente IR? Toca llevar el circuito a esta forma, a una Ok. impedancia total para usted poder calcular las potencias, perdón, en términos de, o sea, las potencias para el circuito total. Para el circuito total, pero no para algún componente en No, específico. generalmente uno no piensa como en componentes en específico, sino que uno dice, por ejemplo, usted tiene un motor con el condensador de arranque. Entonces usted en el motor tiene la capacitancia, que es el condensador de arranque, tiene la bobina del motor y la bobina del motor tiene una inductancia y tiene una resistencia que es por el alambre. Muchas espiras enrolladas tienen una longitud muy larga y eso le da una resistencia. Entonces mire que usted tiene ahí los componentes, los tres componentes, resistencia, condensador e inductor. Y usted no le interesa saber cuál es la potencia en cada uno de ellos, sino usted quiere pensar de ese motor, cuántos son las pérdidas y cuál es la potencia activa total y cuánto es la potencia aparente del motor en conjunto. Entonces, por eso siempre se busca llevarlo a una impedancia equivalente, y la impedancia equivalente es la primera que uno usa para hallar la corriente total del circuito.
con la impedancia total y el voltaje de alimentación en general. ¿Sí? Listo, profe. Bien. Listo. ¿A Edwin también ya le respondí o no? No me acuerdo. Edwin. Edwin. Bueno, no me acuerdo si le respondí completamente. Ya hallamos P, que nos dio P, 63.48 vatios. Vamos a hallar ahora Q. Q también lo puedo hallar de dos formas. Bueno, como estamos hablando de que el circuito tiene una inductancia de entrada, yo sé que es potencia reactiva inductiva. Y la Q la puedo hallar como la reactancia, bueno, puedo hallarla como el voltaje, que lo tengo 230, la corriente la tengo 460 milis, por el seno de un ángulo de fase que no tengo. Entonces no la calculo de esta forma, la calculo como la reactancia inductiva por la corriente RMS al cuadrado. ¿Y la reactancia inductiva la tengo? Sí, el ejercicio me dijo, una reactancia inductiva de 400. Entonces la calculo como XL por la corriente RMS al cuadrado. Entonces acá son 400 por 460 milis. Entonces tengo que la potencia reactiva es igual a ¿cuánto? Profe, pero los 460 es al cuadrado, ¿cierto? ¡Ay, juepucha! Acá era el cuadrado y acá era el cuadrado. Usted sí lo hizo al cuadrado, Mafe. Sí. Ah, listo. Entonces acá este está bueno y entonces falta este. 84.16. 84.64. Listo. ¿Y cuáles son las unidades de la potencia reactiva? Voltio amperio. Voltamperios resistivos, ¿cómo era, profe? ¿Qué? Voltamperios reactivos. Dios. Sí. ¿Ustedes se acuerdan como el bar de fútbol? Las pérdidas están en unidades de bar. Ahora la potencia, ya tenemos esta. Ahora vamos a hallar la potencia total, la potencia aparente, que es la sumatoria de ambas. La potencia aparente entonces la podemos calcular como el voltaje que lo tengo por la corriente RMS, que también la tengo, o la puedo calcular como la impedancia total por la corriente RMS al cuadrado, cualquiera de los dos. Vamos a hacerlo como la última, que es más cortica. O vamos a hacerla como esta, para que toda la estructura nos quede igual. Impedancia por corriente al cuadrado. Entonces, esta ya es Z por la corriente RMS. ¿Cuál Z? La Z total. Por la corriente RMS al cuadrado. La Z total fueron 500 por 460 al cuadrado. Entonces, la potencia aparente es igual a ¿cuánto? 105.8. 105.8 voltio amperios en mayúscula. Ajá. Y con eso ya tendríamos la potencia aparente. Profe, y la potencia aparente no era pues la suma de la activa y la reactiva. ¡Qué buen punto! Sí, señor. Correcto. Pero resulta que la potencia que acá estamos hablando... Señora, ¿Qué preguntó? Es que no escuché. él me dice que... Me dijo, profe, pero es que la potencia aparente no, pues que es la suma de la potencia activa y la potencia reactiva. O sea, 63 más 84 da 105. No, ¿cierto? Porque no es una sumatoria algebraica, sino que es una sumatoria vectorial. La potencia aparente es la sumatoria de la potencia activa más la potencia reactiva, pero hablando vectorialmente. Si ustedes tienen un triángulo rectángulo y quieren hallar el valor de la hipotenusa, ¿cómo la hallan? Pitágoras. Pitágoras. Y entonces acá sería Pitágoras ¿de quién? De P al cuadrado más QL al cuadrado. O sea que eso es igual a la raíz cuadrada de
63.48 al cuadrado más 84.64 al cuadrado. Sí, profe, a 105.8. Entonces ahí tienen una S de 105.8 voltioamperios. Y llegamos al mismo resultado de acá, porque es una suma vectorial. Y hagámoslo por el otro lado. Habíamos dicho que la potencia aparente también se puede calcular como Voltaje por corriente. voltaje por corriente. Espere que este coso ya, listo. Voltaje RMS por corriente RMS. Uy, acá esto quedó más pegado. RMS. Sería igual a... Lo mismo. ¿Cuánto es? 230. Da igual. 230 por 460 milis. Entonces Da lo mismo. tendría que es lo mismo, 105.8 voltioamperios. Entonces hemos llegado ya a esta... Ah, bueno, ya la tenía chuleada. Bien. Ahora necesitamos calcular el factor de potencia. Listo. Entonces el factor de potencia lo vamos a calcular como el FP se calcula como el coseno de un ángulo de fase que no tenemos. También se puede calcular como la resistencia sobre la impedancia o P sobre S. Vamos a copiar las dos. R sobre Z o P sobre S. Vamos a calcularlo por R sobre Z acá. Tengo que es 300 sobre, creo que es 500. Vamos a verificar. 300 sobre 500, sí, señor. ¿Cuánto nos da por este lado el factor de potencia? 0.6, profe. 60%, profe, un factor de potencia del 60%. Y acá lo vamos a calcular como P sobre Z. Siendo P 63.48. ¿Cómo? No es sobre S. Sobre S, perdón. 63.48 sobre S, que S nos dio 105.8. ¿Cuánto da esa? Lo mismo. Lo Listo. mismo. Da lo mismo, profe. 0.6. Ahí ya tenemos el factor de potencia. Muy bien. Tenemos el factor de potencia. Y ahora me dice que lo represente todo vectorialmente. Entonces ya tengo los valores. ¿Quién me falta? El ángulo para completar este triangulito. Y el ángulo de fase se calcula de acá, despejando esto. Entonces es como coseno inverso del valor que hallamos, de 0.6. ¿Cuánto nos da entonces ese ángulo? 53.1. 53.1 grados. Muy bien, ese sería el último valor. Ahora, si representamos todo eso gráficamente, vamos a tener acá el ángulo de fase de 53.1. Bueno, tal vez ahí la inclinación no me dio, pero pues lo hice ahí como a ojo. Acá es P, que P nos dio 63.48 vatios. Aquí es Q sub L, que no lo tengo por acá. Q sub L es 84.64. Como son las pérdidas, entonces estar en bar. Y acá S, que nos dio 105.8.
en voltioamperios. Y con esto ya tendríamos la última respuesta que nos piden, que es representar todo vectorialmente. ¿Cómo la ven? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Está bacano, profe. Análisis en DC. Para procesar. Esta primera parte de análisis en AC, perdón, matemáticamente es muy simple, porque son divisioncitas y sumas. Conceptualmente es más pesado porque hay muchos elementos nuevos. En DC, tal vez el procedimiento era más largo, el procedimiento matemático era más extenso, pero los conceptos, no, pues nada, todo era constante, nada variaba. Y era una corriente, un voltaje y ya. Acá hay muchas potencias y mucha cosa. Entonces, todas tienen nombres parecidos o que suenan por lo menos medio parecido. ¿Cómo? ¿Hasta ahí todo bien? Sí, profe. Listo, vamos a ver otro ejemplo. Listo, nos dice que tengo una resistencia de 150 ohmios. Se conecta en serie con un condensador. Entonces tengo un condensador de 22 microfaradios. Y el conjunto se somete a una tensión alterna. Entonces tengo un voltaje RMS de 230 voltios. Tengo una frecuencia de 50 Hz. Y me dice que debo calcular la impedancia total, debo hallar la corriente total. Bueno, esta sería la corriente RMS total. Tengo que hallar la potencia activa, la potencia reactiva, la potencia aparente, el factor de potencia, que es coseno del ángulo. Ese es el factor de potencia. Listo, tengo que hallar todo esto. Empecemos. Vamos a dibujar el circuito. Me dice que tengo una resistencia en serie con un condensador. Listo. Esta resistencia es de 150 ohmios. Y este condensador es de 22 microfaradios. Muy bien. De aquí, entonces, empecemos a hallar. Primero, miren que a diferencia del ejercicio anterior, en el ejercicio anterior yo tenía una resistencia en ohmios y tenía una reactancia inductiva en ohmios. Y a partir de estas dos, yo empezaba a calcular la impedancia total, que es como el principio de todo el ejercicio, calcular la impedancia total. Pero yo acá no tengo una resistencia en ohmios, pero tengo una capacitancia en microfaradios. No tengo la reactancia capacitiva. X sub C es la que no tengo. Y la necesito para poder calcular la impedancia total. Entonces, en este caso, la reactancia capacitiva la hallamos como vimos en la clase anterior. La reactancia capacitiva, ¿cómo se calcula? 1 sobre 2pi. 1 sobre 2pi F sub C. ¿Veis que F sub C no? FC. Siendo F la frecuencia y C la capacitancia. Entonces, lo tengo todo. 1, 2pi,
Pues eso está, la frecuencia la tengo 50 y la capacitancia la tengo 22 micros. Entonces monto todo, queda 1 sobre 2 pi por 50 por la capacitancia, que son 22 micros. Recuerden que es micro por 10 a la menos 6. Y la reactancia capacitiva sería igual a... Háganlo varios estudiantes, muchachos, para que confirmemos el valor. 144.68. 144.68 ohmios. Ohmios, sí. Listo, perfecto. Ya ahora sí tengo la reactancia capacitiva. Ahora sí podría hallar la impedancia como la raíz cuadrada de la resistencia al cuadrado más la reactancia capacitiva al cuadrado. Entonces acá quedaría la impedancia, resistencia al cuadrado, más la reactancia capacitiva al cuadrado. Me queda aquí la raíz cuadrada de, se me olvidó, 150. 150 al cuadrado más 144.68 al cuadrado. Y acá entonces tengo que la impedancia total vale Da 208.4 ohmios. 208.4 ohmios. Listo. Y esta es el primer valor. Aquí también hay que, bueno, no, esto se lo explico en la próxima clase. Se lo explico en la próxima clase. Bien. Porque una impedancia se suma como Pitágoras, sabiendo que la resistencia está en ohmios y la reactancia capacitiva también está en ohmios. ¿Por qué no sumarlas linealmente, algebraicamente? ¿Por qué sumarlas así con raíz cuadrada? Porque lo que estoy haciendo es una suma vectorial. Esto también se puede representar en un plano, donde acá está R, aquí está X y acá está Z. La impedancia es la sumatoria de una resistencia más una reactancia, vectorialmente hablando. Por eso se usa Pitágoras. Ahí se me acabaron los control Z. Borrador mediano. Listo. Bien, ahora ya tenemos la impedancia. ¿Para dónde vamos? Vamos allá. Bueno, ya hallé esta. Ahora me piden que halle la corriente total RMS. Como yo ya tengo este circuito, yo ya sumé esta más esta, o sea, me quedó un circuito en donde la fuente de 230 se aplica a la sumatoria de estos dos, que sería como una cajita acá imaginaria, que sería Z. Las impedancias se simbolizan como una cajita. Esas no tienen un simbolito así particular, sino como una cajita. Yo acá tengo la cajita Z, la suma de estas dos, entonces la corriente total es el voltaje aplicado a la cajita, o sea, 230, la corriente total RMS será el voltaje total o el voltaje aplicado al circuito, el voltaje de alimentación, por la impedancia total. Serían 230 sobre 208.4. Entonces tendría que la corriente total RMS es igual a ¿cuánto? 1.1 amperios, profe. 1.1 amperios. Sería la corriente total RMS. Bien. Vamos acá. Ahora me dicen que halle la corriente B, la potencia P. Recuerden que esa potencia la podía hallar como, vuelve y juega, el voltaje que lo tengo, 230, la corriente 1.1 por un coseno de un ángulo que no tengo.
Entonces por acá no. Entonces la puedo hallar como resistencia por corriente al cuadrado, que la resistencia sí la tengo y la corriente RMS la acabé de hallar. Permítame en un instante, yo guardo acá, no sea que se me bloquee el computador, perdamos todo el trabajo. Listo. Entonces lo vamos a hallar como la resistencia multiplicado por la corriente RMS al cuadrado. Las resistencias son 150 por 1.1 al cuadrado. Entonces la potencia activa es igual a 181.5 vatios. Listo, ahí tenemos la P. Ahora la Q. Esta potencia reactiva es Q sub L o Q sub C. Es Q sub C, es potencia reactiva capacitiva, porque nuestro circuito está compuesto es por un capacitor. Entonces es potencia reactiva capacitiva. Es igual a la formulita que tiene esta misma estructura, que es la reactancia capacitiva por la corriente RMS al cuadrado. La del ángulo no lo podemos utilizar porque no tenemos el ángulo. Entonces esto es, la hallamos acá, X sub C es 144.68 por 1.1 al cuadrado. Entonces la potencia reactiva es igual a 175.06 voltiamperios reactivos. voltio-amperios reactivos. Bien, tenemos ya esto. Ahora vamos con la potencia aparente. Que la potencia aparente también con la misma estructurita, pero ya es con la impedancia total por la corriente RMS al cuadrado. También lo vamos a calcular ahorita como B RMS por I RMS. Entonces aquí esto es Z 208.4 por 1.1 al cuadrado. Entonces aquí tenemos un S, por este lado es el B, que son 230 por 1.1. Tenemos el S, el otro S. También lo vamos a calcular como la raíz cuadrada de P al cuadrado más Q sub C al cuadrado. Que esto es 181.5 al cuadrado más Q 175.06 al cuadrado y todo raíz cuadrada. Listo. Toda esta primera. Profe, a 252.16. 252.16 voltioamperes. ¿Y las demás? Profe, pues yo ya hice la de las raíces y da lo mismo. Voy a hacer Listo. la otra. 252.16 da lo mismo. Ahí, esto es en voltioamperes. También se puede hallar por acá o también se puede hallar por acá. ¿230 por 1.1? Ese sí no da, ese da 253. 253. Listo. Yo creo que esos decimalitos, Es lo mismo, básicamente. sí, no nos influyen mucho. 253 cerrados. Sí, profe. Listo. Hagan una cosa. Hagan esto. No, es que desde por acá perdemos decimales. Aquí está 144. Tenía unos decimales que perdimos. Acá, punto 4, hay unos decimales que perdimos. Luego aquí cuando dividimos 1.1, acá hay otros decimales que perdimos. Y ese lo montamos acá. Por eso es que nos da también con una diferencia ahí chiquita. Desde por acá arriba venimos con unos
unos decimales perdidos desde el cálculo de la reactancia capacitiva. Pero pues eso no importa, así está bien. Listo, ya tenemos la potencia aparente. ¿Qué más nos piden por acá? PQS, factor de potencia. Listo, para hallar el factor de potencia, lo hallamos como, acá está, de dos formas. No podemos utilizar el ángulo porque no lo tenemos, pero sí R sobre Z y P sobre S. Entonces, R sobre Z, siendo R, 150 sobre 208.4. Acá tenemos un factor de potencia. Y el otro, 71, profe. Da eso. ¿qué? 71. 71. Por el otro lado es P sobre S, que es P 181.5 sobre 252.16. ¿Cuánto da este? 0.71. Listo, bien. Y con eso ya tenemos el factor de potencia. Ya si nos lo piden, hacemos la representación vectorial. Falta hallar acá el ángulo, donde el ángulo es el coseno inverso de 0.71. Entonces, ese ángulo vale 44.7 grados. Entonces acá tenemos el ángulo 47.7 grados. Tenemos P que vale 150. No, P 181.5 vatios. S 252.16 voltamperios. A Q, mí no me está dando el ángulo. ¿cuánto le da Edwin? Qué raro. Profe, una pregunta. ¿Eso sí se calcula en degradianes o radianes? Este se calcula en radianes. No, en degradianes sí me da así 44.7 en degradianes, pero en radianes me da 0.70. Sí, no, es en DEC, perdón. Es en DEC. ¿Cuánto le dan el otro? Me da 0.71. Ah, 78, perdón. Sí, es en degradianes. Sí, es en grados, no estamos trabajando en un compi ni nada, pues si no la frecuencia, si la frecuencia estaría en pi algo, ahí sí. Sí, correcto. Y así quedaría el triángulo de potencia. No, que no contesta. Él no se movió de ahí. ¿Tienen alguna pregunta ahí, muchachos? No, profe. No, Ese profe, sería ya el triángulo equivalente. Bueno, muchachos, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda?
¿Todo está claro, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Profe, ¿puedo hacer un favor de mostrarme Sí. la diapositiva 11? La 1 No, la 11, la 11. a la 11. Profe, No me yo tengo una duda. Profe, vea, si en un circuito RLC, pues habría que sacarle la potencia reactiva, pues en capacitancia y en inductancia. Ok. En un circuito RLC, lo primero que hay que hacer es hallar la impedancia total. Siempre es el primer paso. Reducir el circuito a un solo circuito equivalente, a una sola impedancia equivalente. Y ya uno con la impedancia equivalente y el voltaje aplicado a todo el circuito, halla la corriente total, y con esa corriente y los componentes, ya uno halla las diferentes potencias. Porque mire que cada potencia la hallamos fue basado en el respectivo componente. Esta la P la hallamos con R, la Q la hallamos con X, la S la hallamos con Z. Ahora, en el momento de hallar cada una de estas, o más bien estas dos, sí hay que tener la parte resistiva, o sea, la resistencia total, ya no solamente la Z total, sino la R total, y por acá la Q total. Que si usted me dice que es RLC, esta reactancia, perdón, será la suma de las dos reactancias, tanto la capacitiva como la inductiva. Y es igual en la impedancia, se hace primero la impedancia de una y luego de la otra y se suman. ¿O cómo? Realmente lo que hace uno es hallar la impedancia, sumando todas las resistencias y todas las reactancias, y expresar la impedancia como un número complejo. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. ¿Listo? O sea, no se preocupen que eso no les va a quedar como el hueco o como para que lo deduzcan con lo que hemos visto hasta el momento. Eso es toda una clase en donde vamos a solucionar circuitos combinados para determinar la impedancia total, la resistencia total y la reactancia total. Porque es que hay una pregunta que se genera. Si usted tiene un circuito RLC, o sea, tiene inductores y capacitores, ¿la reactancia equivalente es de qué tipo? ¿Es una reactancia inductiva o es una reactancia capacitiva? Pues dependerá de quién predomine. Si es más fuerte la reactancia capacitiva, entonces la sumatoria va a ser de índole capacitivo. Y si es más fuerte la inductancia inductiva, pues la sumatoria va a ser de carácter inductivo. O sea, siempre va a haber una que predomina. Pero eso entonces lo vemos en las siguientes clases, que es un manejo, digamos que específico o bien puntual que hay que darle a circuitos combinados. Hasta lo que vimos hoy, que son circuitos RL o RC, resistencia inductora, resistencia capacitor. ¿Hay alguna duda? No. Listo, y poco a poco entonces No, pero estamos melos hasta ahí. poco a poco le vamos sumando Ahí. más términos y más conceptos y más operaciones. Listo, muchachos, entonces si estamos claros hasta ahí, entonces ya acá se acabaron los ejemplos de esta temática y podemos dejar, y yo les subo entonces esto, voy a subir esta presentación así como está rayadita a la plataforma y el video de clase a la plataforma. Listo, profe. Bueno, Profe, gracias. bien, listo. No sé, Miguelito, ¿qué dice? Pues, profe, tengo unas duditas, pero no, hágale que yo vuelvo y miro lo que acabamos de hacer y pues ahí si no entiendo algo, ahí sí le pregunto. No, pues aproveche, pregunte de una vez, tenemos todavía minuticos.
Mejor dicho, lo que podemos hacer es, el que ya esté full, el que se sienta full, listo, ya se puede desconectar. Y el que quiera hacerme preguntas sobre alguna parte de la presentación, pues aproveche y de una vez me las hace. Yo tengo una pregunta sobre lo que ahorita está diciendo Botero de eso de radianes, profe. Bueno, pero realmente ahí es usted en qué tiene la calculadora. Es que no entiendo algo. Digamos, usted no podría colocar el pi en número, o sea, en vez de colocar el símbolo pi, coloca 3.14 y ya, pero en que no sean radianes. Lo que pasa es que aquí hay algo que debe aprender, pues que nos debemos aprender simplemente de memoria, que si le están dando a usted el factor de potencia, que es adimensional, entonces ese factor de potencia, cuando saque el ángulo, lo utiliza estando la calculadora en degradianes. Cuando es factor de potencia. Cuando le dan el factor de potencia. Listo. Cuando estamos en el único caso en el que usted utilizaba en rad, era cuando a usted tenía que hacer no, cuando le daban el ómega, le daban por ahí una frecuencia angular. Eso fue en las primeras clases. Yo acá estoy haciendo esta operación. Por un lado da 44.7 si lo tengo en deg. Y si lo tengo en rad, coseno a la -1 de 0.71, ahí sí da una cosa muy distinta, da 0.78. Ah, ya, entonces tiene que ser en D. Tiene que ser en deg porque si no le da una cosa muy distinta. Ah, profe, ya esa era toda mi duda. Listo. ¿Qué otra pregunta tienen, muchachos? Profe, ¿usted no tiene por ahí ejercicios o algo así para uno hacer? Así ejercicios como suaves, no sé. Yo les subo el capítulo del libro y ya ustedes de ahí seleccionan qué. No, profe, pues por mi parte, yo tenía la misma duda que Nicolás. Bueno, listo. Entonces eso es importante. Bien, entonces vamos bien. Yo entonces les ¿Cómo, subiré. profe? No, que vamos bien entonces en la temática. Entonces yo les subo el capítulo del libro para que ustedes de ahí pues tengan de primera mano pues la información. Vale, profe, gracias. Listo, muchachos. Entonces, Bueno, nos vemos la otra semana. Muchas gracias. Sí, profe, hasta Listo, profe, luego, nos muchas vemos el gracias a lunes. ustedes, muy Chao. amable. luego. Bueno, muchachos, hasta luego. Listo, profe. Chao. Chao, María. Muchas gracias.